Bien, Ah, ahí sí. esa es la pregunta que quería comenzar haciendo. ¿Es usted paciente Paciente o de un más médico. bien somos totalmente lo contrario? Impaciente, impulsivo o nerviosos. A veces se cree que por ser una persona, tener alguna actitud calmada o serena, tranquila, que se expresa en su rostro inclusive, se suele pensar que es una persona paciente, pero no necesariamente significa que por ser de estas características significa que sea efectivamente paciente. Y en las últimas semanas hemos podido ver en las noticias o escuchar en los medios que han habido aglomeraciones de personas donde los afiliados a la AFP modelo no han podido retirar su 10% correspondiente a su pensión. Y hemos visto largas filas, como esta que aparece acá, gente molesta, gente con su ceño fruncido, enojada, molesta, cansada de la injusticia y también reclamando sus derechos. Y estas situaciones son el pan de cada día de los chilenos, de los extranjeros también, y situaciones que no se escapan a la vida de nosotros como creyentes. Es por eso que la pregunta es, ¿soy paciente? ¿Es usted paciente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo reacciono ante estas distintas situaciones que nos toca vivir? Y como mencioné, el día de hoy nos corresponde hablar acerca de la paciencia. Llegamos a la conclusión que nosotros somos impacientes, más la paciencia es un atributo de Dios. Y quiero tratar este estudio desde dos perspectivas. En primer lugar, la paciencia de Dios y una segunda perspectiva que es la paciencia como atributo comunicable. Este es un estudio bíblico, así que espero que ustedes estén con sus Biblias o si les gusta tomar nota, también pueden aprovechar el momento. Pero antes de comenzar vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Padre, gracias por un día más de vida, gracias porque usted nos sostiene, gracias porque renuevas nuestras fuerzas físicas, porque podemos venir a nuestro Señor Jesucristo y poder deleitarnos en su presencia. Gracias, mi Dios, porque en esta oportunidad podemos estudiar un Pero atributo más acerca de la paciencia. sí, es que están... Usted, Dios, es paciente, pero también anhela que nosotros como sus hijos seamos pacientes. Diríjanos, Dios, en este estudio, abra nuestro entendimiento, que podamos comprender las escrituras y también ser pacientes en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por los hermanos, por las hermanas presentes, y ayúdenos, Dios, a poder glorificar tu nombre en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a partir hablando acerca de la paciencia de Dios. Y partimos de la base que Dios es paciente. Parte de su carácter, de sus cualidades, es ser paciente. Ahora bien, ¿qué significa que Dios sea paciente? Y un concepto bastante simple para que podamos retener es
que paciente significa que Dios retiene o retrasa el castigo. Él retiene o retrasa el castigo. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, allá en sus Biblias. Primero decir que dentro de los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo expone acerca de la pecaminosidad, de la culpabilidad del hombre. Y vamos a ver el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice: por lo cual eres inexcusable. Pablo está hablando a judíos, a gentiles, a aquellos que estaban sujetos a la ley, como a aquellos que no estaban sujetos a la ley. Estaba hablando también a aquellos que se creían sabios, como a aquellos que no eran sabios, a los ricos, a los pobres, pero todos ellos tenían una característica en común, que era que son y somos pecadores. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo que Pablo nos está diciendo es que el juicio que los hombres hacían era un juicio basado según las apariencias o basado en su justicia propia y no según la verdad. Ellos decían, juzgaban al hermano, pero al mismo tiempo ellos practicaban lo mismo que reprochaban del hermano. Y eso también era aplicable a nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según su verdad. ¿Y cuál es el juicio de Dios? ¿O cuáles son las cosas que practicaban los hombres o practican los hombres? Capítulo 1, versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen se complacen con los que las practican. Sigamos leyendo el versículo 4, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí en el versículo 4 podemos distinguir en primer lugar que Dios es rico en 3 cosas: en benignidad, en paciencia y en longanimidad. Aun cuando los hombres acumulan riquezas, comodidades, tesoros en esta tierra, me gusta cuando dice que nuestro Dios es rico en sus atributos. Él es rico en paciencia y longanimidad. Un poquito más adelante voy a poder tratar qué significa esto de longanimidad. Pero el texto dice
Luego el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, hermanos, que Dios sea paciente significa que Él retiene o retrasa el castigo, pero aquello no anula la justicia perfecta de Dios, sino que sabe Él que hay un día determinado para juzgar, hay un día determinado para aquellos que hayan rechazado a Cristo como Salvador personal, aquellos que hayan sacado a Dios de sus vidas, hay un día específico en donde Dios va a efectuar ese castigo, va a desplegar su ira sobre aquellos que le han rechazado. Veamos también lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí la palabra haber pasado por alto también puede traducirse como tolerar. Dios toleró en otro tiempo los pecados de la humanidad, un tiempo que era anterior a la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue paciente, mas cuando llegó el tiempo, por eso el versículo 25 parte diciendo a quien Dios puso como propiciación, ese concepto que se extrae de la doctrina de la salvación. La propiciación significa que Cristo Jesús fue la ofrenda perfecta, aceptable ante Dios para aplacar la ira de Dios. El Hijo de Dios recibió la ira de Dios por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados. Mire lo que dice Hechos, capítulo 17, que también hace referencia a esta idea de pasar por alto. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Dios conoce el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y sabremos por la revelación de las Escrituras que aquel que fue levantado de los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante que el Señor diga, ahora manda, ahora Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan, de lo contrario vendrá el juicio. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ese juicio hace referencia al juicio final o también al juicio del gran trono blanco, donde el mismo Señor Jesucristo va a ejecutar la sentencia en contra de aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Es por eso que hoy en día nosotros debemos predicar el Evangelio,
predicando a las personas que se arrepientan de sus pecados. Entonces, el primer concepto es que Dios, en su paciencia, esto significa que Él retiene o retrasa el castigo. Pero también existe otra palabra asociada a la paciencia de Dios, y esta palabra es la clemencia. Dios es clemente, y esto significa que Él es lento para la ira. Ahora vayamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Le voy a pedir a la hermana Mercedes o a mi mamá que pueda leer Nehemías capítulo 9, versículo 31. Tienes que soltar ahí el audio. Nehemías capítulo 9, versículo 31. Nehemías 9, versículo 31 dice: Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Muchas gracias. Acá Nehemías está haciendo referencia al tercer retorno de los hijos de Israel a Jerusalén. Y ellos se encontraban orando. Si ustedes van al capítulo 9, se van a encontrar con una oración larga que hace Nehemías juntamente con los hijos de Israel. El versículo 31 dice: Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. En esta oración se está haciendo un recordatorio de cómo Dios había actuado con ellos. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Generalmente la palabra clemencia y misericordia van unidas. Ya conocemos que este término es que Dios es lento para la ira. Y el Salmo 103, Pastor, ¿lo puede leer usted, por favor? Salmo 103, versículo 8. Sí. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, pastor. Nuevamente acá se liga lo que es la misericordia de Dios con la clemencia de Dios. Y dice lento para la ira. Eso significa que Dios sea clemente, lento para la ira. Sigamos adelante con el estudio. Ahora, el segundo punto es ver la paciencia como atributo comunicable. Y para que lo entendamos en términos muy simples, es que si Dios es paciente o clemente como atributo comunicable, Dios transmite su paciencia, o en otras palabras, Dios quiere que yo sea paciente. Eso hace que sea un atributo comunicable o transferible también, que se conoce. Ahora, cabe preguntarse si el hombre de por sí es o no paciente por naturaleza. Y nos vamos a dar cuenta que no somos pacientes.
somos intolerantes, somos dados a actuar incluso antes de lo que Dios diga. Vemos distintas imágenes que ilustran nuestra impaciencia, nuestra incapacidad para esperar, nuestra incapacidad para confiar en el Señor. Por ende, la paciencia no es algo que emane de nuestra naturaleza. El hombre es impaciente por naturaleza y esto se debe al pecado. Se debe a nuestro pecado. Y quiero rápidamente tratar de contrastar cómo la impaciencia afectó a los hijos de Israel y cómo esa misma impaciencia afectó también a los creyentes y puede afectarnos también a nosotros. Por favor, Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Con la imagen que aparece ahí, ya asociamos el capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En este texto existe una palabra clave, que es viendo el pueblo que Moisés tardaba. Fíjese usted qué hizo que el pueblo de Israel se impacientara al punto de decirle a Aarón que les hiciera un ídolo y les levantó este becerro de oro. ¿Cómo la impaciencia puede llevarnos a desobedecer a Dios? ¿Cómo puede llevarnos a rendir culto a cualquier otra cosa o persona distinta a Dios mismo? Y en los hijos de Israel vimos la impaciencia, pero también no solo la impaciencia, sino que también había un problema en su corazón, tanto así que se les describe como duros de cerviz. Pero esto también lo podemos ver en la iglesia del Señor Jesucristo. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Un versículo muy conocido. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con esto quiero decir que habían algunos que tenían la promesa de Dios de volver por segunda vez por tardanza. Es como decir, Dios se olvidó de nosotros. Pero había una razón suficiente de por qué Dios actúa de esta forma. Y el contexto nos aclara que Pedro se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Y dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios anhela que los hombres y las mujeres se arrepientan de sus pecados. Y luego el texto sigue diciendo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso me refería a que se trata la segunda venida de Cristo y no precisamente al arrebatamiento de la iglesia. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si esto va a acontecer en algún momento, razón suficiente para vivir de manera santa y piadosa. ¿Y qué dice después? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo es esto? Por un lado esperando y por el otro apresurándonos. ¿Cómo es esto? Pedro se está refiriendo a que debemos esperar en la promesa de Dios. El Señor prometió venir por segunda vez, pero al mismo tiempo debían y debemos, mientras se cumple la promesa, debemos apresurarnos, debemos actuar con diligencia. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Ahí se entiende, esperar en la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, la misma idea de apresurarse, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por un lado, ellos quieren que se arrepientan, los hombres que se arrepientan de sus pecados, pero también es para la salvación de los inconversos, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. De manera, queridos, que vemos el contraste entre los hijos de Israel y algunos creyentes pertenecientes a la iglesia, quienes se habían impacientado. Y nuevamente reitero que nosotros también podemos caer en la impaciencia sin ningún problema. Preguntas para identificar si somos impacientes en nuestras vidas. Me impaciento porque, por ejemplo, Dios no contesta mis oraciones. O digo, el Señor se olvidó de mí, pues no lo veo actuar en mi vida. O el Señor se demora mucho. O nos formulamos algunas preguntas. ¿Cuándo será salvo mi esposo? ¿Cuándo podremos congregarnos nuevamente? Yo creo que muchos de nosotros hemos pensado en esto. ¿Cuándo vamos a volver al templo? ¿Cuándo vamos a volver a reunirnos, a abrazarnos? Otra pregunta, ¿cuándo podré ver a mi nieto, a mi nieta? ¿Cuándo veré frutos en la iglesia? ¿Cuándo obtendré el trabajo que quiero? ¿Cuándo regresará mi hijo a la iglesia? ¿Cuándo podré viajar? ¿Cuándo seré madre? ¿Cuándo terminaré de arreglar mi casa? ¿O nos preguntamos cómo pagaré mis deudas? ¿Cuándo se restaurará mi matrimonio? ¿Hasta cuándo debo tolerar a mi jefe gruñón? ¿Hasta cuándo seré probado? ¿O nos preguntamos por qué él sí y yo no? ¿O podemos afirmar, estoy cansado, ya no aguanto más, yo no sirvo para ser cristiano, me rindo o renuncio al ministerio? Tal vez en más de una de estas preguntas o afirmaciones nos sentimos identificados y llegamos a la conclusión de que soy un hombre impaciente. Dos ideas para meditar y no olvidar. En primer lugar, mis queridos hermanos, la paciencia crece con las pruebas. La paciencia crece con las pruebas. Es muy probable que
en alguna circunstancia usted o yo hayamos dicho, Señor, dame paciencia, necesito paciencia. Y déjeme decirle que la respuesta a esa exclamación es que Dios permitirá pruebas en nuestras vidas para producir paciencia, para desarrollar esa paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia crece con las pruebas, se desarrolla con las pruebas. Pero en segundo lugar, debemos comprender y no olvidar que la paciencia perfecciona mi carácter. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Francisco, ¿te puedo pedir a ti que leas? Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gracias. Es la misma idea de Santiago cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá Pablo en Romanos está diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y la tribulación ejerce presión en nuestras vidas, de tal manera que esa prueba, esa angustia que podamos estar viviendo, va a producir sí o sí paciencia, que también se traduce como resistencia. Y luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esa prueba también se puede traducir como firmeza de carácter o carácter probado. Es por eso que la paciencia perfecciona mi carácter. Y no olvidemos que la meta de ser cristianos es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, llegar a pensar, llegar a actuar, llegar a decir las cosas que hablaba, que hacía, que decía nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta del discipulado, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario las tribulaciones, es necesario que seamos probados para que la paciencia se desarrolle y al mismo tiempo nuestra esperanza está firme en el Señor. Luego, hay que distinguir dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre la paciencia y la longanimidad? Ya habíamos visto en Romanos capítulo 2 que se exaltaba la benignidad, la paciencia y la longanimidad. Existe una leve diferencia. En primer lugar, la paciencia se ejerce ante las adversidades, o acá, como decía Pablo, las tribulaciones. Literalmente, la palabra paciencia en el original significa permanecer o morar bajo. ¿Bajo qué? Bajo las adversidades. Y a su vez, este término paciencia tiene dos sentidos, un sentido activo y otro pasivo. El sentido activo significa que usted tiene que hacer algo respecto a esa adversidad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Perseverar, persistir, permanecer. Esa es nuestra responsabilidad, permanecer ante la adversidad.
Pero por otro lado, existe un sentido pasivo que implica sobrellevar esa adversidad. Entonces, eso es la paciencia, que es distinto a la longanimidad. La longanimidad, hermanos, es un tipo de paciencia, pero se ejerce ante personas hostiles o personas que son amenazantes para nuestras vidas. Yo hace un rato hablé del jefe gruñón. Bueno, un jefe gruñón o un jefe que le hace la vida imposible a su trabajador, a su trabajadora, podríamos estar desarrollando longanimidad y no paciencia. De hecho, Gálatas capítulo 5, versículo 22, un texto que ya lo conocemos de memoria, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí la palabra paciencia es una palabra griega que se dice de esta manera, macrosumia. No es paciencia como la entendemos en el español, sino que se aplica la palabra macrosumia. Y el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, si andamos en él, longanimidad. Esa es la palabra estricta. La longanimidad nos permite, ya que es un tipo de paciencia, tolerar o soportar a personas hostiles o amenazantes. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. No, ¿quién me puede ayudar? ¿Está Camila ahí o no? ¿No está la imagen? Sí, sí estoy acá. ¿Me puede ayudar con Efesios capítulo 4? Sí, 1 claro. al 2. Efesios Ya. capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya, muchas gracias. Ahí nuevamente se aplica la palabra griega macrosumia, que es longanimidad. Pablo dice, ¿cómo debían andar? Con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De modo que debemos tener presente la diferencia entre ser paciente y ejercer longanimidad. ¿Vamos bien hasta ahora? Ok. Y por último, ya para ir concluyendo y poder extraer ciertas aplicaciones de cómo desarrollar paciencia en nuestras vidas, quiero que vayamos al Salmo 37. Salmo 37. Como aparece ahí en la pantalla, el Salmo 37 es un salmo de instrucción. Y recuerde usted, hermano, hermana, que la Biblia, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y dice al final, para instruir en justicia. Bueno, justamente el Salmo 37 era un salmo de instrucción. Su escritor fue David, y David hace un contraste entre los malos y los justos. David viene a responder la pregunta, ¿quiénes heredarán la tierra?
Esto es lo que vemos en el Salmo 37, que por lo demás es un salmo muy conocido por nosotros los cristianos. Cuando uno estudia el Salmo 37, debe estudiarlo juntamente con el Salmo 36. Quiero que veamos en primer lugar cómo David describe a los malos. Vayamos al Salmo 36. Desde el versículo 1 al 4 dice así: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Qué terrible esta afirmación. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno y el mal no aborrece. Pero si ahora vamos al Salmo 37, vayamos ahí al versículo 12. Francisco, nuevamente, por favor. Sí, ¿Del 12 al cuánto? el 12 solamente. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Fíjese usted, la conducta de el maligno. Versículo 14 dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Saltemos ahora al versículo 21. La primera parte dice, versículo 21, la primera parte dice, el impío toma prestado y no paga. Versículo 32, acecha al impío, al justo, y procura matarlo. Piensa en eso, que el impío procura matarme. Ese es más o menos el estilo de vida de los malos. Pero no tan solo se queda el salmista con su estilo de vida, sino también habla acerca del juicio que se avecina contra los malos. Capítulo 37, versículo 2. Pastor Pablo, ¿puede leerlo usted? Enseguida, querido. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Gracias. Versículo 9. Primera parte dice así, porque los malignos serán destruidos. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Salta el versículo 13, dice, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día, el día del juicio. Versículo 15 dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 17, primera parte dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Versículo 20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Versículo 22, segunda parte dice, y los malditos de él serán destruidos. Vayamos ahora al versículo 28. En la última parte dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 34.
la última parte dice, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Versículo 35 y 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Y por último, el versículo 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que si bien en la actualidad el malo tiene un estilo de vida, Dios nos asegura que si no se arrepienten de sus pecados, el juicio vendrá sobre ellos. ¿Y qué podemos aprender nosotros con esto? Versículo 1, mire cómo parte el texto, dice, no te impacientes. Así parte el Salmo, no te impacientes. Saltemos por favor al versículo 7, segunda parte, dice, no te alteres. Y el versículo 8, segunda parte, dice, no te excites. Fíjese ahí, las tres palabras están asociadas a la impaciencia. Primero dice, no te impacientes. Luego dice, no te alteres. Y en tercer lugar dice, no te excites. En otras palabras, no te inquietes, no pierdas los estribos. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para David. Y es muy probable que David haya mirado el estilo de vida de los malignos y tal vez procurar hacer lo que ellos hacían. Tal vez David estaba pensando, ¿por qué? Si estas personas rechazan a Dios, si estas personas van en contra de la ley de Dios, ¿por qué les va bien? ¿Por qué estas personas, si hacen lo malo, prosperan? Esa era la pregunta posible de David. Pero nuevamente Dios le dice, no te impacientes, no te alteres, no te excites. Y una primera aplicación que quiero compartir es que la impaciencia puede llevarme a cometer otros pecados. Por ejemplo, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La impaciencia, hermanos, nos puede llevar a sentir envidia de otros, nos puede llevar a compararnos con aquellos que aparentemente prosperan en su camino, aquellos que hacen iniquidad y prosperan en su camino. Pero también la impaciencia nos puede llevar a otra clase de pecados. Ve allá el versículo 8, dice, deja la ira y desecha el enojo. Ira y enojo. Y David dice, deja y desecha. La impaciencia no tan solo nos puede llevar a la envidia, sino también a la ira y al enojo. Mire el versículo 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Qué triste es cuando caemos en la impaciencia por querer acumular riquezas, por tener tal vez mayores comodidades, o empezamos a atesorar riquezas de este mundo. Pero acá el salmista nos dice, mejor es lo poco que las muchas riquezas o que las riquezas de los pecadores. Mejor es lo poco. Es mejor tener lo justo y necesario, con lo cual vivir, con lo cual alimentarnos, y no querer ir más allá. Y el corazón es engañoso por naturaleza.
Para terminar, ¿qué podemos aprender del Salmo 37? Viendo este contraste entre los malos y los justos. Vea ya el versículo 3 del Salmo 37. Dice, confía en Jehová. Ese es el primer consejo. Confía en Jehová. No confíes en tus circunstancias, no confíes en las personas de tu alrededor, no confíes en tu suficiencia, sino confía en Jehová. Primer consejo. Vea el versículo 5 también. Versículo 5, parte B, o segunda parte, dice, y confía en Él. Lo primero, debemos confiar en Jehová. En segundo lugar, consejos para esperar en el Señor. Son consejos para permanecer firmes en el Señor. En segundo lugar, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Esto significa que mientras esperas en el Señor, tú sigues haciendo el bien, obrando bien. Mira el versículo 27. Dice, apártate del mal y haz el bien. Entonces, primer consejo, confiaré en Jehová. Segundo consejo, haré el bien. En tercer lugar, me deleitaré en Jehová. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Generalmente como creyentes nos enfocamos en la segunda parte. El Señor nos va a conceder lo que nosotros queremos, pero nos olvidamos de deleitarnos en Él. Es una condición. Me voy a deleitar en el Señor y Él, conforme a su voluntad, me concederá las peticiones de mi corazón. Versículo 31. La primera parte dice, la ley de su Dios está en su corazón. Deleitarse en Jehová significa que la ley de Dios está en mi corazón y desde el corazón produce cambios, produce transformación, produce frutos en nuestra vida. Pero también dice, encomienda a Jehová tu camino, versículo 5. Encomienda significa entregar al Señor. Y al respecto quiero decir que a veces cuando oramos al Señor, aún nuestras oraciones de estar continuamente pidiendo y pidiendo y pidiendo, puede incluso generar cierta impaciencia en nosotros. Y yo sé que en la Biblia existen textos que nos llevan a estar orando continuamente, a orar sin cesar. O aquella viuda que fue donde el juez y le pedía para que le concediera lo que ella quería. Hay muchos textos que nos llevan a pensar aquello, que debemos ser continuos en la oración. Pero cuidado cuando mi oración se vuelve incluso egoísta y se vuelve tan persistente que nos lleva a caer en la impaciencia. Acá el texto nos dice, entrega tu petición, entrega tu vida al Señor, encomienda a Jehová tu camino. Y nuevamente dice, y confía en Él, y Él hará. En quinto lugar, guardar silencio, versículo 7, guarda silencio ante Jehová. Esto significa, quedémonos quietos delante de su presencia. Pero no significa que no hagamos nada, porque ya sabemos que debemos confiar, que debemos hacer el bien, que mientras tanto debemos deleitarnos en Él, que debemos entregar nuestra vida a Él, pero debemos quedarnos quietos esperando su respuesta oportuna. Y luego va a decir, espera en Él, versículo 7.
y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Versículo 9, parte B dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan a Jehová. Versículo 34 dice, espera en Jehová. Y el versículo 40 nos va a decir, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Qué importante la paciencia, qué importante es descansar en el Señor. Un séptimo consejo es, mientras confiamos en el Señor, mientras esperamos en Él, nos apartamos del pecado. Versículo 27, apártate del mal, apártate de aquellos pensamientos incorrectos, apártate de aquellos que buscan derribar al pobre, al menesteroso, apártate de los inicuos, apartémonos de tomar prestado y no pagar, apartémonos de todo aquello que desagrada al Señor. Un octavo consejo es, sé obediente. Mientras esperamos al Señor, obedecemos su palabra. Sé obediente. Versículo 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino. Guardar tiene el sentido de conocer su ley, pero al mismo tiempo de obedecerla. Y por último, considera al íntegro y justo. Considera al íntegro y al justo. Versículo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo. Esto es en contraposición a lo que probablemente David estaba haciendo, viendo a los malignos, viendo su proceder, cuando dijo, ni tengas envidia. El salmista nos está diciendo, considera al que hace justicia, considera al que es íntegro en su camino. Y quiero terminar con esta frase. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Dios siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Él tiene su voluntad que es perfecta. Él tiene un plan específico para cada uno de los que estamos aquí, para cada creyente, y también tiene un tiempo específico. La palabra del Señor nos exhorta a ser pacientes, como Dios es paciente, a confiar en Él, a deleitarnos en Él, a entregar nuestra vida a Él, a guardar silencio, a esperar en Él, a apartarnos del pecado, a ser obedientes y a considerar la vida de aquellos que buscan glorificar a nuestro Señor. Vamos a orar.